Muy bien. El profesor Santiago Arboleda Quiñones es doctor en estudios culturales latinoamericanos y profesor aquí del escalafón de la planta de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, Quito. También es docente en otras universidades, eh, sobre todo en Latinoamérica, en la Universidad del Valle, en Cali, Colombia también, de donde el profesor viene también, ¿no? Es su territorio, ¿no? Y aquí en la universidad él funda y coordina la cátedra de estudios afroandinos en la Universidad Simón Bolívar, así que es un gusto, un honor que usted nos pueda brindar esta conferencia, profesor Santiago, y bueno, la palabra es toda suya. Aquí podemos coordinar también. Gracias. Buenos días a todas, a todos. Gracias, Antonio, por la invitación y gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, una aclaración. Yo coordino la cátedra, pero no soy el fundador de la cátedra. La cátedra de estudios afroandinos ya tiene, ¿qué? 25 años, sí, aquí en la universidad. Eso. Y yo la coordino hace 10 años. Sí. Ujú. Bueno, entonces vamos a hablar hoy, lo que les voy a presentar son algunas entradas a este tema que es central hoy en el derecho internacional y las implicaciones para nuestros países, sobre todo para los sistemas educativos, para los sistemas culturales, los sistemas de comunicación, ¿cierto? ¿No? Y desde luego para las comprensiones de los sentidos de democracia, ¿cierto? Creo que a partir de esta declaración podemos comenzar a repensar los problemas de la democracia, ¿no? Continuar repensando los problemas de la democracia aquí en nuestros países, pero en un nuevo marco. Entonces, esta declaración de Naciones Unidas que se dio, el pasado marzo, ¿cierto? Es reciente, con motivo de la conmemoración del día 21 de marzo como Día Internacional contra la Discriminación Racial, ¿cierto? Entonces Naciones Unidas aprobó esta declaración, ¿no? La declaración de Naciones Unidas, de Naciones Unidas eh, como calificando a la trata de africanos esclavizados y a la esclavitud racializada de africanos como crimen de lesa humanidad, ¿no? Entonces, concurren en esta coyuntura, en este año, dos asuntos. Uno, la declaración del segundo decenio afrodescendiente, ¿cierto? Que comenzó en enero de este año, ¿no? Se hizo la declaración en diciembre del 2025, dado que el primer decenio afrodescendiente fue interrumpido, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Pero antes de la pandemia ya habían transcurrido prácticamente 5 años y los estados no habían hecho mayor cosa, ¿cierto? La pandemia lo que hizo fue profundizar la imposibilidad, ¿no? De desarrollar un plan de acción. Entonces, en reconocimiento, ¿no? a este obstáculo estructural, Naciones Unidas decidió dos asuntos. Uno, darle cabida a un foro permanente para asuntos afrodescendientes, ¿cierto? Entonces el foro está funcionando. La semana pasada estaba sesionando ya como por cuarta, quinta vez. Y darle continuidad a los objetivos del primer decenio, ¿no? Para tener un segundo decenio del 2026 al 2034, un segundo decenio. Entonces concurren estos dos instrumentos, digamos, el decenio primero
y este que es de mayor calado, que es la declaración a la cual yo me voy a referir de manera central. ¿Se puede ampliar un poquito esto? Un poco el contexto. Esta declaración de la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos como crimen de lesa humanidad grave, tiene antecedentes por lo menos de hace 63 años, fíjense ustedes, más de medio siglo, ¿cierto? Y comienza en una lucha de los primeros intentos de los africanos de la Unión Africana, ¿no? La Unión Africana, el gran organismo de integración de este continente, por reclamar reparaciones por el daño histórico hecho, ¿no? Entonces, desde el 63 ellos colocan el tema. Hay antes unos encuentros de intelectuales y artistas negros, ¿cierto? Que comienzan, ¿no? Comienzan por allá en 1905 en los Estados Unidos, 1905, a inicio del siglo XX, ¿cierto? Eso atraviesa el famoso renacimiento de Harlem de 1920, 30. Después el grupo, ¿no? Atraviesa todo el movimiento negritud de 1930 en Francia, ¿cierto? Pasa de Estados Unidos a Francia, ¿no? Luego vienen los congresos de los artistas y intelectuales negros de los años 50 y desemboca en esto del 63 y se concreta en el 66 en Naciones Unidas, ¿cierto? Una vez se formaliza después de la Segunda Guerra Naciones Unidas, horrorizados por el Holocausto, ¿no? En el 66, ¿no? Le dan cabida a un primer pronunciamiento de la Unión Africana. ¿Y qué sale del 66? ¿No? Recuerden que Naciones Unidas tiene doctrina contra el racismo a lo largo de los años 60, ¿cierto? Y en el 66 una coyuntura interesante porque profundiza esa doctrina. Particularmente desde octubre de 1966. Es en octubre de 1966 que se proclama el 21 de marzo como Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 1966. ¿Por qué? Pues por la masacre que había habido en Sudáfrica, ¿cierto? De la gente protestando por el apartheid. Esa masacre lo que genera, ¿no? Esta declaración. Luego tenemos en el 2006, noviembre del 2006, se designa el 25 de mayo, el 25 de marzo, como Día Internacional de la celebración del bicentenario de la abolición de la trata de esclavos. Luego, el 2007, el año siguiente, el mismo 25 de marzo se declara Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica, 2007. Luego, 2020, en plena pandemia, ¿no? El 13 de agosto se determina como Día Internacional de los Afrodescendientes. Luego, en el 2024 se proclamó el 25 de julio como Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes. Día Internacional de las Mujeres y Niñas Afrodescendientes, que se comenzó a celebrar en nuestros países, ¿cierto? ¿No? Entonces, hay todo un desarrollo ahí, ¿no? Hasta llegar a la declaración, ¿no? del Año Internacional en el 2011, después del primer decenio en el 2014 y este segundo decenio y esta declaración. Entonces, hay toda esa tradición. Que yo digo que esa tradición lo que ha servido es para ir
colocando el recuerdo, la memoria a nivel global, a través de una cadena de acontecimientos, a través de la valoración de una cadena de acontecimientos dolorosos que han ido moviendo el imaginario global, que han ido creando conciencia, ¿cierto? Hasta ir colocando elementos básicos para la sedimentación de un sentido común. Me parece que si reconstruimos más de medio siglo de esta doctrina en la que han participado expertos de distinto tipo contra la discriminación racial, el racismo y digamos enfatizando en la igualdad de todos los seres humanos, lo que tenemos como resultado es un conjunto jurídico en los distintos países y a nivel global, ¿cierto? Que hoy al menos consideran repudiable eso. Ese es el resultado, ¿no?, que tenemos. Hoy hay un conjunto de instrumentos, ¿cierto?, que hacen por lo menos de que esto se pueda sancionar, ¿no? Y está en plena profundización, ¿cierto? Los sistemas legales de los países están aprendiendo apenas. Estamos educando operadores de la justicia, jueces, fiscales, ¿no?, investigadores, ¿no?, porque no tienen todavía estas herramientas. Pero es lo primero que quiero señalar. Hay una tradición, ¿cierto?, que ha estado, ¿no?, en el orden internacional, en el orden global, que ha estado avanzando, insistiendo en esto, ¿no?, en mover el sentido común contra el racismo como sistema. Y eso es lo que se concreta aquí. Entonces, esta declaración enfatiza en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no?, en los asuntos de la dignidad y la libertad humana, ¿no?, y parte de un diagnóstico, y es el siguiente, que conocemos bastante poco. El mundo conoce bastante poco sobre este acontecimiento, sobre la trata y la esclavización moderna de africanos, ¿cierto?, que se considera tal vez pues la declaración considera que es el más horrible, ¿no?, el más horrible en la historia de la humanidad. Entonces, la declaración reconoce esa ignorancia. Y claro, la podemos evidenciar, ¿cierto?, ¿no? Tenemos indicadores muy precisos en todos los países, ¿no? Es común que en todos los países de las Américas y el Caribe, pero en general en el mundo, por la primacía del eurocentrismo y la idea de que la ciencia, la tecnología, ¿cierto?, la moral tiene un color, y ese color es la supremacía blanca, que África y los temas de los afrodescendientes está excluido de los currículos, ¿no? Yo he revisado los currículos de la Facultad de Historia, y no se enseña África. Sencillamente no está excluido, ¿cierto? Y ni decir de cómo aparece África en los sistemas, ¿cierto?, primarios, ¿no? La primaria, el bachillerato, ¿cierto? Entonces, claro, si los sistemas escolares son los que forman el sentido común de ciudadanía, es lógico que esto se reproduce en el tiempo. Entonces tenemos médicos que no saben nada de eso, tenemos comunicadores que no saben nada de eso, educadores desde luego que no saben nada de eso, porque yo he revisado, ¿no?, los currículos de las facultades de educación y tampoco les enseñan eso. Entonces los educadores, ¿no?, no saben de ese asunto. Entonces es evidente, digamos, la ignorancia que tenemos sobre el asunto. Y claro, si esta especie ignora, ¿no?, ese acontecimiento tan horroroso, el más grave, ¿cierto?, en términos de crimen de lesa humanidad, pues está dispuesto a repetirlo. Sencillamente esa es la consecuencia, ¿cierto? Es la perpetuación del horror porque le parece normal, natural, ¿no?, discriminar a otro, ¿no?, o inferiorizar a otro en la vida cotidiana.
Entonces, por eso esta declaración insiste en colocar una definición de la esclavización, una definición de la trata. Y luego proponer un sistema de reparaciones integrales, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de esta declaración, ¿no? Profundiza la necesidad de reparaciones integrales. ¿Sobre la base de qué? Sí, continuemos. Sobre la base de que, de reconocer de que al menos los datos históricos básicos, sí los tenemos. Y voy a leerlos ahí textualmente como aparecen en la declaración. Entonces, a partir de estos datos históricos, exige reparación integral para los africanos y los afrodescendientes por parte de todas las potencias. Y en el caso de acá de América Latina y el Caribe, ¿cierto? Que los estados tomen las medidas necesarias porque nuestros estados son producto de esta colonización, de este colonialismo, ¿no? Son un producto histórico, ¿no? Finalmente nosotros somos estados coloniales y periféricos, ¿cierto? Somos hijos de todo este proceso y hijos, por lo tanto, de todo este sufrimiento. Lo que señala puntualmente esta declaración es lo siguiente, que por eso se justifica lo de crimen de lesa humanidad y la reparación integral. Dice lo siguiente, textual, tomando nota de la codificación progresiva de la esclavitud racializada de los africanos en todo el mundo, en especial por medio de las bulas papales Dum Diversas del 18 de junio de 1452. Esto es muy importante, porque la esclavización no comienza a partir de 1492, cuando llega Colón acá. Estaba desde antes, ¿cierto? Era un sistema que ya venía con los árabes, al menos desde el siglo III y IV, ¿cierto? Hay evidencia de que los árabes comienzan a llevarnos a todo el Golfo Pérsico, pasan el Mar Rojo y venden hasta Rusia, ¿no? Entonces, estos acontecimientos son fundamentales, ¿no? ¿Cierto? La bula papal, porque son datos de archivo histórico, ¿no? 1452. Y Romanus Pontifici del 8 de enero de 1455, que autorizaban la reducción de las personas africanas a la esclavitud perpetua, ¿cierto? ¿No? Porque son hijos de ¿quién? De Cam, ¿cierto? Los africanos son hijos de Cam, entonces esclavitud perpetua. En la Biblia, sí. Sí, el mito bíblico. Sí, eso. Entonces, esclavitud perpetua. El criterio comercial portugués denominado peça de Indias o pieza de Indias, que fue el que se oficializó luego, que es de 1 de julio de 1513, según el cual se consideraba jurídicamente a los africanos esclavizados como unidades de acumulación, de modo que las mujeres, los niños y las personas de edad de África se cuantificaban como fracciones de un esclavo varón de primera categoría tomado como valor de referencia. Es decir, yo podría hacer la referencia a la moneda y la señora, la niña, era una fracción mía, ¿cierto? Ella podía valer la mitad mía, ¿cierto? O una niña un cuarto, ¿cierto? Eso es lo que hace este instrumento jurídico de piezas de India de los portugueses de 1513. Crear distintas monedas a partir de los cuerpos humanos de los africanos, de las edades y los tamaños. ¿No? Monedas de el varón sano, ¿cierto? Y de joven era, ¿no?, la máxima moneda, y de ahí para abajo seguían las menores, incluidas, ¿cierto?, niños, niñas, mujeres.
Luego sigue el asiento de negros español, formalizado el 18 de agosto de 1518, que convertía a las personas africanas en una mercancía sujeta a tributación, en el marco de un monopolio comercial autorizado por el Estado. La Carta de la Compañía Neerlandesa de Indias Occidentales del 13 de junio de 1621, que aplicaba el derecho romano neerlandés para clasificar a los africanos en la categoría de rets móviles, es decir, bienes móviles. El Código de Esclavos de Barbados del 14 de mayo de 1661, que clasificaba formalmente a los africanos como bienes móviles en virtud de la legislación inglesa. El Código Negro francés de marzo de 1685, que definía jurídicamente a los africanos esclavizados como muebles, bienes muebles, desprovistos de todo derecho, y el principio jurídico partus sequitur ventrem, lo que nace sigue al vientre, ¿cierto? Adoptado en Virginia en diciembre de 1662, que en su momento estableció un estatuto de propiedad sin precedentes, que se heredaba biológicamente a través del útero de las madres africanas esclavizadas. Entonces fue todo un aparato jurídico. Y es con base en esto que se le dice a las potencias, miren, ustedes construyeron esto. Esto fue un sistema jurídicamente organizado para apalancar un capitalismo. ¿Cierto? Por lo tanto, ustedes no pueden decir que no sabían porque fue discutido, ¿no? Esto no fue al azar, ¿no? Esto fue un andamiaje, ¿cierto? Muy bien, porque hasta este momento, hasta este año, las potencias se habían negado siempre. No, esos fueron los del pasado, nosotros no tenemos, no, eso, ¿no? Pero bueno, ya están las evidencias, se está tramitando ahora un perdón formal de la Iglesia Católica, del Vaticano, ¿cierto? ¿No? Está en trámite eso, Francisco, el anterior Papa, estaba de acuerdo, quedó un borrador, ¿no? Pero en el caso de las otras potencias, ¿cierto? Inglaterra, Francia, España, Portugal, ¿no? Y desde luego el Estado del Vaticano, ¿cierto? Se está pidiendo reparación integral, que implica indemnización, ¿no? Por los daños demográficos hechos, ¿cierto? Por todo el sufrimiento causado, ¿no? Entonces, además, ustedes ven que lo que hacen los españoles es convertir estas piezas de Indias en objetos tributables, ¿cierto? Se pagaba tributos por los, ¿no? Y se pagaba tributo por cada embarco, ¿cierto? Entonces, le cabían tantos al barco, generalmente se metían más, por lo menos el 25% desde África acá, porque se calculaba la pérdida en el viaje, ¿cierto? Los que se iban a morir ineludiblemente. Esos que se iban a morir, pues se echaban al mar, pero hubo un sistema de tributos por cada pieza de India, se tenía que pagar, ¿cierto? Un impuesto como cualquier bien mueble, ¿no? Por eso la insistencia en que eran bienes muebles, ¿cierto? Y se desarrolló un sistema de seguros, ¿no? Todas estas empresas compraban unos seguros donde declaraban qué cantidad iban a importar, cuántos viajes iban a hacer en el año. Entonces, de tal forma que las pérdidas estaban aseguradas, ¿cierto? Sí, mire, mi barco cabían 300, pero llegaron solamente 200. Págueme los 100 porque yo tengo este seguro, como cualquier seguro de hoy, ¿cierto? ¿No? Entonces, incluso aquí le faltó, ¿no?, a esta declaración colocar los datos que tenemos sobre las empresas de seguros, ¿cierto? Es decir, fue un diseño global del capitalismo, ¿no? Que dura, ¿cierto?, desde el siglo XV, desde mediados del siglo XV hasta bien entrado el siglo XIX, porque las discusiones por la abolición comienzan en el siglo XVIII, pero finalmente terminan concretándose, ¿no?, en Inglaterra en 1815, Inglaterra, Estados Unidos, termina cerrándose. Sin embargo, hay tráfico de africanos
y tráfico interno en las Antillas hasta finales del siglo XIX. Los últimos países en cerrar ese negocio fue Brasil, ¿no? Por eso lo llevaban a Brasil de contrabando y Cuba, ¿cierto? Por eso lo llevaban a Cuba. Pero realmente ¿no? La última región en clausurar, ¿no? Declarar ilegal la esclavitud fue el Golfo Pérsico, ¿cierto? Fue Irán. En 1930 y ¿qué? Es ahorita. Sí, la esclavitud es fresquita en esa región. Por ahí comenzó y fueron los que más se resistieron, los musulmanes. ¿Cierto? 1934. Busquen por ahí. ¿Cierto? Es, ¿no? La última declaración de abolición de esclavitud. ¿Cierto? Entonces estamos hablando de daños persistentes. ¿Cierto? Que crearon un sistema de exclusiones racializadas históricas. Entonces, esos son los argumentos básicos para reclamar, ¿no? Que es un delito de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe, ni prescribirá, ¿cierto? Bueno, eso en el plano del derecho internacional occidental. Porque es muy interesante lo que hace esta declaración por primera vez en el derecho internacional. Desde la gramática del derecho internacional occidental, ¿cierto? Y de la soberanía, de las soberanías nacionales y los derechos humanos, crea esta línea y reconoce parte del derecho, de la tradición del derecho y de la moral africana. Entonces, en el derecho africano, que tampoco se enseña en ninguna facultad de derecho, bueno, pues ni siquiera enseñan derecho árabe, pues, ¿cierto? Porque parte del derecho romano, ¿no? Y claro, ¿cierto? Cuando vemos, ¿no? Nosotros si quisiéramos enseñar pluralismo jurídico en perspectiva histórica, al menos tendríamos que partir de los sumerios, ahí en la Mesopotamia, llegar a Egipto, ¿cierto? Y mirar Egipto como la gran confluencia en Alejandría, ¿cierto? La biblioteca de Alejandría, de donde salen los principales juristas de la antigüedad, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahí converge el derecho, ¿no? Árabe, que es el que finalmente crea instituciones de derecho en la península ibérica, ¿cierto? ¿No? Incluso crea el sentido de planificación urbana y de planificación del espacio, pero nada de eso se enseña, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esta es muy interesante porque reconoce la tradición de derecho africano por primera vez. Entonces, digamos que aquí hay opciones de comenzar a imaginar un derecho intercultural internacional. Esto a mí me ha llamado mucho la atención, ¿cierto? Yo participé en algunos diálogos preliminares de esto, pero no pensé que fuera a tener estas consecuencias. Entonces, reconoce la carta de Mandem en África de 1235, estamos hablando del siglo XIII, 1235. ¿No? En que se estableció en el artículo 5 de esa carta que toda persona tiene derecho a la vida y a la preservación de su integridad física y que consagró la primacía de la vida sobre la propiedad. ¿Por qué aparece esta carta en África en 1235? Porque África ya estaba, ¿no? Totalmente vaciada, ¿cierto? ¿No? Acosada por los árabes, ¿no? Los árabes habían diezmado y conquistado a los bereberes, ¿cierto? Los habían convertido al Islam, los habían convertido en la legión almorávide, que es la que va a entrar por el estrecho de Gibraltar y va a ser la punta de lanza en la conquista y la colonización de la península ibérica, donde los árabes, ustedes saben, estuvieron casi 8 siglos, 7 siglos, pero realmente la punta de lanza fueron los bereberes, los africanos del norte, ¿cierto? Entonces era tal el saqueo que aparece este instrumento, ¿no? Entonces, conecten este humanismo temprano africano
con la revolución haitiana, tampoco la declaración lo hace, ¿cierto? Entonces, porque claro, después de esa penetración tan permanente de los árabes al África y la península ibérica, muchos de los africanos que llegaron aquí, grandes culturas, los grandes reinos, el reino del Congo, el reino de Angola, ya muchos eran, ¿no? Musulmanes y tenían una escritura en árabe. Entonces para ellos era, ¿no? Era, digamos, imposible la institución de la esclavitud. Preferían morir, ¿cierto? Porque tenían estos códigos, ¿no? De vitalismo y de derecho a la vida. Y entonces por eso, yo digo, no es gratuito que la primera revolución que eliminó la esclavitud, la primera revolución social que ilumina todas las independencias en América Latina sea Haití. ¿Cierto? Claro, allí, al igual que en el norte de Colombia, llegaron muchos musulmanes, que son, luego nos hemos ido dando cuenta que son los que primero se escapan y comienzan a formar los palenques. Benkos Biojó, ¿cierto? Era de esa región del Congo, Angola, ¿no? Islamizado ya, ¿no? Benkos Biojó, el líder del palenque de San Basilio, ¿no? Entonces este tronco del Islam mezclado con el sentido moral y jurídico africano va a producir este tipo de cosas, ¿cierto? Entonces eso también me ha llamado la atención, el vacío que hacen sobre Haití. No aparece Haití, pero esta carta del siglo XIII hay que conectarla con Haití porque Haití en realidad, la constitución haitiana, yo no sé si alguno conoce aquí de usted la constitución haitiana, en realidad es la primera carta de derechos humanos que tenemos. ¿Cierto? Porque ellos se liberan en esa guerra, ¿no? De 1891 a 1804, y una vez Haití vence a estos ejércitos de las potencias, ¿cierto? Al ejército francés, inglés, español, que todos se unieron, ¿no? Porque Haití era el principal centro económico, productor de azúcar, entonces todos se unieron. Los haitianos los derrotan a todos, declaran su constitución, que es una constitución fundamentada en los derechos humanos, en esto de la libertad humana y en la eliminación de la esclavitud. Entonces, por eso es que decimos que realmente es la primera revolución social de la modernidad, porque la Revolución Francesa no eliminó la esclavitud, la Revolución inglesa, norteamericana tampoco, ¿cierto? Es la Revolución haitiana con su constitución. Y es por eso que ellos comienzan a exportar la revolución, ¿cierto? Y es por eso que Bolívar, cada que lo derrotaban aquí, se iba para Haití. Y es por eso que ustedes saben de la Carta de Jamaica, porque era allá donde lo acogían. ¿No? Eso no es un dato menor, ¿cierto? 3 veces estuvo Bolívar refugiado en Haití. ¿No? Los haitianos, ¿cierto? Combatieron en la Capitanía de Venezuela, en la Nueva Granada, en Ecuador, ¿no? En todo esto hay sangre haitiana para poder construir, ¿no? Estas independencias y estas repúblicas. Entonces, porque hay una tradición de humanismo allí, ¿no? Que tiene su profundidad al menos desde el siglo XIII. Bien, yo voy a ir cerrando, ¿cierto? Luego cita esto, esta declaración, la carta de la Carta de Derechos Humanos y de los Pueblos de la Unión Africana, que es ya contemporánea de los años 60, como les decía al inicio. Esa Carta de la Unión Africana, en su artículo 5, dice lo siguiente: todo individuo tendrá derecho al respeto de la dignidad inherente al ser humano y al reconocimiento de su estatus legal, y que todas las formas de explotación y degradación del hombre, especialmente la esclavitud, el comercio de esclavos, la tortura, el castigo, el trato cruel, inhumano o degradante serán prohibidos. Entonces, bueno,
tiene estas dos entradas al derecho africano. Esta declaración, digamos, trata de armonizar la tradición de derecho internacional occidental con la tradición de derecho africano. Voy a ir al último punto. Ya al final, entonces, ya en las consideraciones de resolución, en el punto 8 de las consideraciones dice, exhorta a los Estados miembros, tanto a título individual como colectivo, a entablar un diálogo inclusivo y de buena fe en materia de justicia reparadora, que incluya una disculpa plena y formal, medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción, garantías y de no repetición, y modificaciones de leyes, programas y servicios para combatir el racismo y la discriminación racial. Pide la restitución inmediata, sin trabas y sin costos, y sin costo alguno, de los bienes culturales, objetos de arte, monumentos, piezas de museo, artefactos, manuscritos, documentos, así como de los archivos nacionales que tengan valor espiritual, histórico y cultural o de otro tipo para los países de origen en África, e instan a que se refuerce la cooperación internacional en materia de reparación por los daños causados, reconociendo que ello contribuye a la promoción de la cultura nacional y al disfrute de los derechos culturales por parte de generaciones presentes y futuras. Alienta a los Estados miembros a que apoyen iniciativas al establecimiento de una justicia reparadora y al desarrollo sostenible de los pueblos afectados, en particular considerando la posibilidad de contribuir a programas relacionados con reparaciones puestos en marcha por las organizaciones regionales pertinentes. Y más adelante señala en la necesidad de programas educativos, culturales, ¿cierto? Programas que deben, ¿no?, salir desde el sector privado, la cooperación y las naciones. Entonces, yo creo que esta declaración, en conjunto con el decenio afrodescendiente, implica para un programa como este de Leitorados, que tomemos nota de ello, y que de pronto podamos armar, ¿cierto?, ya no una intervención, ¿no?, de largo plazo, ¿cierto?, incluyendo, ¿no?, esta perspectiva afrocentrada, ¿no?, como lo manda esta declaración y el mandato, ¿no?, efectivamente en términos de acciones afirmativas, cuotas. Brasil es el país que sigue siendo modelo en América Latina, ¿cierto? Entonces, nosotros pensamos que esta declaración y el decenio puede ser una gran oportunidad para construir programas conjuntos, ¿no?, que tengan incidencia, ¿no?, multilateral, ¿cierto? Y que podamos transformar estos indicadores de desigualdad, ¿no? Y de lo más sencillo que debería de suceder en este decenio es que África y las culturas afrodescendientes comiencen a aparecer en los currículos, pues, ¿cierto? Y que comiencen a ser objeto de formación de los comunicadores, ¿cierto? De la diplomacia, de los tomadores de, ¿no? Aquí insisten bastante en la diplomacia cultural, ¿no?, en esta declaración, de la diplomacia, de los tomadores de decisión en la empresa privada, en la cooperación internacional, en los estados, ¿no? Es lo mínimo que debería de suceder en términos culturales para seguir profundizando, digamos, y enraizando sentidos de igualdad humana, y desde luego esto debe de tener una incidencia importante en construir democracias mucho más igualitarias, que erradiquen la eugenesia, porque nuestras democracias siguen siendo eugenésicas, ¿cierto?, ¿no? Y avancen en el reconocimiento concreto de un pluralismo, ¿cierto? Y las posibilidades de construir una interculturalidad. Muchísimas gracias.
Gracias, querido profesor Santiago Arboleda. Abramos, entonces, si gustan, para preguntas, comentarios. Ya, entonces, la inscripción, Lua, Ivana, Marisela y Marisol. Ya, entonces. Sí, muchas gracias, profesor, por la exposición de ese tema tan actual, ¿no? Y importante para nosotros. Bueno, ya iba a empezar más un comentario y después dos preguntas, ¿sí? Pensaba sobre ese tema de los currículum, ¿no? Porque en Brasil, como se lanzó esa ley, La ¿no? ley. De inclusión de la historia afro-brasileña y De África. y, bueno, indígena y esas relaciones entre, para que se pusiera también en los currículums de enseñanza básica, pero que obviamente también cambió mucho de lo que es la enseñanza superior, ¿no? Porque ahí tuvimos que empezar a hablar de esos temas en la enseñanza de pregrado para que los profesores estuvieran preparados para hacerlo en enseñanza básica, ¿no? O sea, fue una ley que fue también retroactiva en ese sentido, ¿no? Empezó a proponerse de distintas posiciones y obvio con las cuotas eso también cambió el perfil de los profesores en la Universidad de Brasil y todo. No cambió completamente, claro, pero estamos en proceso, entonces eso me parece muy importante, ¿no? Sí. Pero ahí quería preguntar como dos cuestiones que me salieron y quizás desde mi ignorancia también, porque no conozco, ¿no? Tanto, por ejemplo, el tema de la esclavitud en el Golfo Pérsico. Entonces quería como preguntar un poco ese tema, si la cuestión de la raza también una cuestión fundamental en esa esclavitud y qué significa proponer esa datación antes de lo que es la llegada en América, si eso de alguna manera no expande tanto que se parezca que todo es igual, si sabemos que, bueno, hay como particularidades y que, bueno, la trata en América fue masiva de una manera muy sencilla también, ¿no? Entonces, no sé, pensaba esa cuestión de la data y esa expansión que produce de manera efectiva en las políticas, ¿no? Eso en primer lugar. Y después también pensaba sobre la cuestión de la reparación integral, ¿no? O sea, sé que hay un montón de discusiones alrededor de eso en Europa, una dificultad de cómo admitir su rol, porque hay, no sé, un miedo de lo que puede venir en términos de propuesta de reparación integral, ¿no? Pero pensaba eso, no sé si ya hay como ejemplos de qué significaría eso exactamente, qué podríamos pensar en términos de políticas públicas alrededor del tema, y bueno, sí, no sé si usted ya tiene como una perspectiva sobre qué significaría eso también para los países latinoamericanos, ¿no? Obvio, porque pienso, por ejemplo, en Brasil, que tiene un rol bastante importante en eso, ¿no? Eso, más curiosidades, preguntas y Ajá. que la exposición abrió, ¿no? Sí, Gracias. sí, sí. Sí, siguen. Porque é uma sequência de... Sí. Bueno, yo pido desculpas porque não hablo espanhol. No, sigue, te entiendo. Sí, Sim, sí. sim, mas para as outras pessoas, então... Professor, primeiro eu gostaria muito de agradecer pela sua conferência, pela importância desse tema. Eu vivo na Bahia, trabalho na Bahia, isso me emociona um pouco, porque é um tema que perpassa a minha vida, né? Eu trabalho em uma universidade pública e a maioria dos meus alunos são negros. Desculpa, me emocionei um pouco. Eu vivo em um estado cuja maioria dos corpos das pessoas que estão lá são negros. Eu moro em um país que tem lei que proíbe racismo, porque racismo é crime. Eu moro em um país que, claro, há avanços com a política de cotas, mas eu vivo todos os dias, eu escuto histórias de minhas alunas, de minhas colegas de trabalho, de minhas vizinhas, do genocídio, da matança das pessoas negras em meu país. E isso é calado, ninguém fala, porque somos um país com uma máscara, uma mascarilha de democracia, de gentileza, de educação, de respeito, mas é mentira. É mentira,
Porque quem cai, tomba, morto em solo, é o corpo do jovem negro nesse país. Especialmente se for negro e pobre. Então, isso eu vejo acontecer no meu estado, que não deveria, porque é um estado afro-brasileiro. Na comida, na música, nos costumes. Mas o que acontece é que a gente é estruturado em cima de um racismo que faz parte da nossa construção como nação. Não é algo colocado para fora, é o cimento que construiu o meu país, o Brasil. É o desrespeito à população afro-brasileira. É a invasão dos terreiros que eu vejo na minha própria cidade. Que as pessoas, quando vão à missa, podem ir. Que as pessoas, quando vão ao terreiro, têm que ir escondido, num estado da Bahia. Isso me deixa muito chateada, muito triste. Então, eu queria fazer uma pergunta. O senhor fala de reparação histórica, e eu sei que todas essas ações são muito importantes. São muito importantes mesmo, porque eu vejo diferenças na universidade que trabalho. Quando eu estudava lá, não tinha pessoas negras. Na minha sala de aula não tinha pessoas negras. E hoje em dia, nessa universidade, a maioria dos alunos, a maioria mesmo, são pessoas negras. E o que a gente estuda lá, por questão da lei, que o Lua disse, a gente estuda no currículo cultura afro-brasileira, cultura negra, africana, em todos os cursos, histórias, letras, matemática, o que for. Então, eu sei do valor. Mas, em relação à reparação histórica, é possível reparar uma dor tão forte? O que o senhor acha sobre isso, professor? É possível reparar a dor de uma mãe que teve que ser retirada do seu braço, o filho? De ver morrer as pessoas que gostam? Tem coisas que, para mim, eu penso, claro, é obrigação fazer isso, esse tipo de lei é obrigação, mas, na minha cabeça, é impossível reparar o mal que essa humanidade fez aos povos africanos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿No? Ah, sí, sigue, profesor. Sí, pues yo también quiero agradecer la conferencia. Ha sido muy enriquecedora por todos los datos y sobre todo por presentar la existencia de esos sistemas de defensa que existieron, pero que en la historia no vemos, y que por lo tanto en nuestra época lo que no es jurídico no puede actuarse para defenderse. Y sobre todo este señalamiento de que sigue existiendo y que se sienten autorizados a considerar que esas vidas, que hay vidas que tienen valor y vidas que no lo tienen. En México yo me empecé a acercar un poco al tema del racismo. Normalmente pensamos que el racismo es hacia lo indígena. Sin embargo, en los últimos años se ha hecho una revisión de cómo la llegada de los barcos de esclavos, los navíos, a la parte del Caribe, hacía escalas, por ejemplo, hacia la parte de Yucatán, y población entraba a México, y la propia construcción del español en México está relacionado con las minas, de cómo la población se fue moviendo para explotar las minas, y en ese movimiento se hablaba de que los indígenas no aguantaban el trabajo de las minas, y entonces llegó población negra. Y en los libros de texto aparece así dos personajes que son héroes que participaron en la independencia, pero que pareciera que de dónde salieron, ¿no? Entonces se ha invisibilizado esta presencia. Por ejemplo, esta población también es parte de México,
en la parte de Veracruz, en la parte de Guerrero, y bueno, en nuestra proximidad con el Caribe también. Y bueno, me he ido acercando y un poco buscando cómo en el lenguaje se sigue discriminando y no se da, bueno, algo que me enteré y que me pareció tremendo fue el ver que en la época de la Revolución Francesa, los derechos que se declararon, las declaraciones, no incluyeron a la población negra. Y esto era, como señala un escritor brasileño, Jefferson Tenorio, no nos dieron el derecho de ser humanos, ni siquiera nos declararon en esa declaración universal. Esto hace que nosotros cuando nos construimos, antes de decir cómo nos llamamos, tenemos que decir que somos negros. Entonces, en México hay población que manifiesta que no hay conciencia, digamos, de esta presencia. Y también cuando hacen trabajos literarios o algún tipo de activismo, es porque ya se dieron cuenta de que han sido discriminados desde niños por el cabello. El cabello que se vuelve un lugar de mucha acción de rechazo, de discriminación, y que hace que se convierta en un elemento de sufrimiento. Y bueno, ahora veía también algo que creo que tiene que entrar a los currículums, es precisamente toda esta lucha que ha habido durante tantos años en todo lo que nos ha presentado ahora, de defensa para construir esta posibilidad de que se dé la existencia. Y algo que se está usando en nuestra época es precisamente argumentos que históricamente ya se vieron como un lugar de mucha violencia y de mucho abuso, enriquecimiento, y que ahora en nuestra época, en el siglo XXI, debería de transformarse, debería de dar acceso a lo que se negó. Y como dice Ivana, es imposible borrar ese dolor, esa historia, pero tiene que hacerse porque de otra forma todo se repite y hay población que con acciones cotidianas tan sencillas como deme su pasaporte, mientras que a alguien que es blanco no se le pide, ya es un acto de colocar en un lugar muy, muy diferente. Y sí, a mí también me llamó la atención esta información sobre el Golfo Pérsico. Sabía que hubo un tipo de esclavitud, incluso blanca también, pero no me había imaginado. Muchísimas gracias por su presentación. Sí. Bueno, gracias, profesor. ¿Alguien más? Quería felicitarte, querido Santiago, por esta magnífica exposición y concienciación de toda esta historia con sus hitos, ¿no? Yo me quedé pensando en el tema epistemológico, porque en estas cartas que mencionas, ya las últimas, no sé hasta qué punto se ha abordado la dimensión epistemológica, que pasa más allá justamente de reparaciones, de cuestión, como decía Ivana, ¿no? La dimensión histórica, en fin, ir más allá a las estructuras que no solo están en las evidencias, ¿no? Sino implica una concienciación de formas de lenguaje que, por ejemplo, como bien decía Marisela, ¿no? Pasan por el cuerpo, los lenguajes textiles, los lenguajes de la danza, los lenguajes de las sensaciones, las percepciones olfativas, etcétera. Sí. Las prácticas festivas, ¿no? Entonces,
¿qué tanto se está trabajando en estas declaraciones ya actuales, que ya diríamos tendrían ya conciencia de todos estos vacíos, ¿no?, de las anteriores y todas estas violencias institucionales, porque en última instancia la esclavitud fue una violencia institucionalizada, ¿no?, legalizada. Igual también lo sufrieron, como decían acá, ¿no?, el tema de la esclavitud, los gitanos también fueron esclavizados, ¿no? Entonces, en fin, ¿qué ha pasado con respecto a la dimensión epistemológica? Eso yo quería decir y bueno, agradecer también a Marisela y a Alicia por este presente, que lo haremos en otro momentito, la presencia de sus regalos. Muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, comencemos por lo del Golfo Pérsico. Efectivamente, el elemento de raza está en la esclavización en el Golfo Pérsico, a tal punto ustedes pueden entrar a una página de jóvenes que se han declarado afroiraníes, ¿cierto? Y entonces ahí hay artistas y toda esta cosa, y que algunos viven ahí en la región, otros están en Europa ya, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden documentar un poco más, ¿cierto?, en esta página, y cómo el factor de raza fue fundamental para esa opresión y sigue siendo, ¿no? Ellos han ido colocando las evidencias de una reconstrucción genealógica de sus familias, ¿no?, de donde descienden ellos y todo, bueno. En cuanto a la ampliación de la trata, si pensamos en los árabes, ¿cierto?, que finalmente es un periodo mucho más amplio que los 400 años de acá, ¿cierto? Esta se refiere a la esclavización moderna, esta declaración, a estos 400 años, ¿cierto? Y por eso hace la genealogía, ¿no?, principal de los instrumentos jurídicos en Europa, ¿cierto? No está tocando a los árabes, pero deja la puerta abierta cuando coloca, ¿cierto?, desde 1450, ¿no?, para que luego vamos, ¿no?, a ajustarle cuenta a los árabes, porque hay que reclamar reparaciones, serán diferenciadas, ¿cierto? Pero ambos saquearon, ¿no?, este continente, ¿cierto? Entonces eso será otro momento, ¿no? Reparaciones sí diferenciadas. Ahora, si se puede reparar, no desde el punto de vista digamos, de un vitalismo radical, ¿no?, de recuperación de la vida, ¿no?, de la concepción de la vida, no se puede reparar. Aquí en esta, ¿no?, eso no sino 8 paginitas, yo les invito a que la lean. Ustedes van a encontrar también la noción de sanación, que era un poco lo que nos estaba explicando Alicia con su ejemplo. Yo no creo que ella esté reparada, ella podría, ¿cierto?, pero sí hizo un ejercicio de sanación. Y lo que desde las comunidades hablan de autorreparación, dicen, ¿cierto? Antes de que me repare un externo, nos autorreparamos colectivamente y nos sanamos, ¿cierto? Entonces, desde esa concepción es que ahora sí en este momento se exige una reparación integral que incluye lo simbólico, como leí ahí, algunas cosas de patrimonio, de la memoria, toda esta cosa, ¿cierto? Pero lo económico, estructural también, ¿no? Entonces, está el programa de la CARICOM, ustedes también lo pueden consultar, son 10 puntos, es un decálogo, la CARICOM, que es ya voy a cerrar, que es el organismo de integración del Caribe. Ellos tienen un decálogo de reparaciones desde los años 70, porque ese proceso allá comenzó con las independencias desde los 50, ¿no? ¿Recuerdan
Eric William, el historiador Eric William, que fue el que creó el esquema del comercio triangular. El comercio triangular entre África, América, Europa. Él fue el que creó ese esquema explicativo en un libro que se llama Esclavitud, Capitalismo y Esclavitud. Pero luego creen que fue la escuela de Anales, ¿cierto? Eric William llegó a ser presidente de su país, ¿no? Llegó a ser presidente de su país, de Barbados, y como presidente, ¿no? ¿Cierto? Él y Rodney, que era de Guyanas, organizaron los primeros movimientos en el Caribe por las reparaciones. Y de ahí, ya en los años 70, tenían el decálogo de reparaciones. Ustedes lo pueden leer, son 10 puntos de las reparaciones integrales, ¿cierto? Donde están las distintas dimensiones de la reparación, ¿no? La reparación psicológica, salud mental, corporal, la reparación simbólica de la memoria y el cálculo. Así como muy buenos economistas, Eric William era economista, Rodney era economista. Entonces, el cálculo por días, ¿cierto? ¿Cuánto valió cada día, no? En los 400 años. Claro, ¿no? Ya hay unas ecuaciones muy bien hechas para eso. Entonces, no, porque como es un tema tan antiguo, se ha ido perfeccionando el reclamo, ¿no? En virtud de que otros pueblos como los judíos se han sido reparados. Claro, claro, es un derecho a la igualdad mundial, ¿no? Bueno, y en cuanto al racismo en Brasil, efectivamente, el que señalaba a la democracia de Brasil como una mascarada era Díaz do Nascimento, en su libro, ¿cierto? En su libro sobre el racismo en Brasil. Su argumento básico, él y Florestan Fernández, era, ¿cierto? La democracia en Brasil es una mascarada, ¿no? Y nos dejó otro dato a Díaz, y es que, y Florestan Fernández, y es que el racismo antinegro en Brasil es letal, es un racismo de letalidad. Y claro, si sabemos que hay ese grado, ¿cierto?, de racismo estructural histórico en Brasil, entonces a partir de ahí podemos crear distintos grados de cómo opera el racismo. Y efectivamente está funcionando eso, aunque no oficializado en las discusiones políticas, pero los cubanos, por ejemplo, que comenzamos a discutir con ellos en el 2018, dicen que si acaso hay racismo en Cuba, entonces es un racismo de baja intensidad. Fíjense, del racismo letal al racismo de baja intensidad. Entonces, con base en eso, José Jorge Carvalho, de profesor de la Universidad de Brasilia, está construyendo un racimómetro que nos permitirá medir la intensidad. Claro, cómo lo autopercibe cada sociedad. Ya no se puede negar, sino que tiene efectos diferenciales en cada proyecto nacional. Él anda trabajando en eso. Ustedes todos conocen a José Jorge Carvalho, ¿cierto? Que ha sido una figura junto con Rita Segato de lucha por las cuotas en la universidad brasilera y a nivel latinoamericano. Y cierro con las últimas dos inquietudes. Fíjense que México tiene de los encuentros de población afro más consistentes de América Latina. El año pasado, en noviembre, ellos me invitaron y era el encuentro número 21. Ningún país tiene la continuidad de encuentros nacionales de gente afro como México. Es curioso eso, ¿no? Entonces, el giro multicultural, ¿cierto? Para ellos, constitucional para ellos, ha significado poderse agrupar y cada año se están reuniendo. Este año fue en Guerrero y ahí aparecieron con fuerza una identidad, bueno, que ya yo la había escuchado hacía como unos 12, 13 años, los afronahuales de la Costa Chica de Guerrero. ¿Cierto? Que se reconocen, que descienden de los nahuales, de los indígenas, y con tronco afro, ¿no? Y es muy interesante la articulación que ellos están haciendo a partir de la cultura material, por ejemplo, con la marimba, ¿cierto? Como la marimba está en México, está en Guatemala,
¿no? Estuvo en el Perú, desapareció, está aquí en Ecuador, está en Colombia, ¿no? Es una huella muy fuerte de la presencia histórica africana, ¿cierto? Entonces los mexicanos reivindican mucho esto. Esto sería el comentario. Y en cuanto a lo epistemológico, sí, esto es de unos debates epistemológicos para poder concretar un concepto. Fíjese que en esta declaración no se pudo negociar que no llamaran a la trata, ¿no? Aquí aparece como trata, pero cuando ustedes revisan este texto, dice, fíjese, dice, fue la mayor migración forzosa de la historia. Migración forzosa. Entonces, eso fue un debate y no se pudo. Claro, es un eufemismo, es que no fue ninguna migración forzosa, fue un secuestro. Un secuestro y trasplante, despojo y trasplante. Ninguna otra población había sido, ¿cierto?, trasplantada de un continente a otro, ¿no? Porque la esclavitud judía en Egipto no fue trasplantarlo de un continente a otro, no fue eso, ¿cierto? Entonces, pero fíjese, entonces, hasta allá llega, ¿no? Hasta allá llega el debate epistemológico, ¿no? Entonces, como no se pudo ganar esta, porque las naciones cuidan mucho qué concepto va a ir allí, porque si se colocaba secuestro, eso ya tiene otras implicaciones. Entonces, para que salga una cosa de esta, el debate epistemológico es sorprendente, ¿cierto? Y va a seguirlo siendo, porque lo que está en juego es la verdad, ¿cierto? La verdad y la no repetición, es decir, con qué concepto vamos a orientar el sentido común. Eso es lo que está en juego. Cierro diciéndoles lo siguiente para que ustedes sepan, digamos, tengan idea de lo que está ahí ¿no? En lo que sigue. Mire, la votación para esta declaración fue así. 123 países a favor, ¿no? Los 54 de la Unión Africana, más otros del Caribe, aquí en América Latina. 3 en contra, a que no adivinan cuáles. Estados Unidos, Israel y Argentina. En contra. Y 52 se abstuvieron. ¿Quiénes? Las potencias que aparecen nombradas aquí. Abstenerse en este caso es declararse en contra en la práctica. De tal forma que tenemos 55 países en contra. Entonces, mire la lucha, la puja que hay por un nuevo sentido común de democracia y de igualdad humana, ¿no? Muchísimas gracias. Le doy el paso.